teorías del aprendizaje constituyen un pilar fundamental para comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo. Como futuros psicólogos educativos, resulta impredecible dominar las perspectivas teóricas que explican cómo los seres humanos adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y construyen significados. En la presente presentación abordaremos tres grandes corrientes teóricas que han marcado el desarrollo de la psicología educativa: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Cada una de estas perspectivas ofrece una mirada particular sobre el aprendizaje, sus mecanismos, los roles de los actores educativos y las implicaciones prácticas para la intervención psicopedagógica. El objetivo es proporcionar un análisis comparativo que permita identificar las diferencias fundamentales entre estos enfoques, comprendiendo sus aportes, limitaciones y aplicaciones en contextos educativos concretos. Esta comprensión resultará esencial para el diseño de estrategias de intervención ajustadas a las necesidades de los estudiantes y los requerimientos de los sistemas educativos actuales. Teorías del aprendizaje en el contexto educativo. Las teorías del aprendizaje son marcos explicativos que buscan comprender cómo las personas adquieren, procesan, retienen y aplican conocimientos. En el contexto educativo, estas teorías orientan las prácticas pedagógicas, la orientación curricular y los procesos de evaluación. La importancia para el psicólogo educativo. Proporcionan fundamentos para el diseño de intervenciones, guían la observación y análisis de los procesos de aprendizaje, facilitan la comprensión de las dificultades de aprendizaje y orientan la selección de estrategias de apoyo. Perspectiva conductista del aprendizaje. Fundamentos epistemológicos. El conductismo se fundamenta en una postura objetiva y empirista que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia y que solo es posible estudiar aquello que resulta observable y medible. Desde esta perspectiva, la mente es concebida como una caja negra, cuyo interior no es objeto de estudio científico. Lo relevante es la relación entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables. Definición del aprendizaje. Desde el conductivismo, el aprendizaje se define como un cambio verdadero de la conducta o en la probabilidad de la ocurrencia de una conducta como resultado de la experiencia y la interacción con el ambiente. Este cambio se produce mediante la asociación entre estímulos y respuestas y se mantiene o extingue a través de mecanismos de reforzamiento y castigo. Hablaremos de los conceptos clave. Condicionamiento clásico. Aprendizaje por asociación de estímulos. Condicionamiento operante. Aprendizaje por consecuencias. Reforzamiento. Consecuencias que aumentan la probabilidad de una conducta. Castigo. Consecuencia que disminuye la probabilidad de una conducta. Extinción. Desaparición gradual de una conducta no reforzada. Moldeamiento. Refuerzo de aproximaciones
sucesivas a la conducta deseada. Generalización, extensión de una respuesta a estímulos similares. Discriminación, respuesta diferenciada a estímulos específicos. Enseñanza, aprendizaje desde el conductismo. Características del proceso. El aprendizaje se produce de afuera hacia adentro, del ambiente al sujeto. Se privilegia el producto sobre el proceso. La enseñanza se organiza en secuencias de estímulos y respuestas. El conocimiento se concibe como inherente y transmisible. Estrategias de enseñanza conductivistas. Objetivos de aprendizaje claramente definidos. Aprendizaje de dominio. Programas de reforzamiento. Instrucción programada. Práctica y repetición. Rol del docente y del estudiante. El docente en el conductismo es responsable principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseña situaciones de aprendizaje, organiza estímulos, administra refuerzos y castigos y evalúa los productos observables. El estudiante tiene un rol pasivo y perceptivo. Es considerado una tabula rosa que recibe información del ambiente. Su conducta es moldeada por el reforzamiento y el castigo. Perspectiva cognoscitiva del aprendizaje. Fundamentos epistemológicos. El cognitivismo se fundamenta en una postura racionalista que reconoce la importancia de los procesos mentales internos en el aprendizaje. Surge como reacción al conductismo, recuperando el interés por aquello que ocurre dentro del sujeto que aprende. Conceptos clave. Concepto y descripción. Memoria. Sistema de almacenamiento y recuperación de información. Codificación. Proceso de transformación de la información para su almacenamiento. Esquemas cognitivos. Estructuras mentales que organizan el conocimiento. Metacognición, conocimiento y control de sus propios procesos cognitivos. Aprendizaje por observación, aprendizaje a través de la observación de modelos. Procesamiento de información, modelo que describe el flujo de información a través del sistema cognitivo. Constructos personales, interpretaciones individuales de la realidad. Enseñanza-aprendizaje del cognitivismo.
Características del proceso. El aprendizaje se entiende como un proceso interno y activo. Se valoran tanto el producto como los procesos cognitivos. La enseñanza debe facilitar la codificación y organización de la información. El conocimiento se concibe como generativo. Estrategias de enseñanza cognitivistas. Activación de conocimientos previos. Organización y estructuración del conocimiento. Estrategias mnemotécnicas. Señalamientos y organizadores previos. Fomento de la reflexión metacognitiva. Resolución de problemas. Rol y del estudiante. Docente. Corresponsable con el aprendizaje del proceso educativo. Diseña estrategias para facilitar el procesamiento de información, activa conocimientos previos, estructura el contenido y promueve la reflexión. En el rol del estudiante, rol activo y protagonista. Procesa la información, organiza sus esquemas, emplea estrategias de aprendizaje, autorregula su proceso cognitivo. Constructivismo, aprendizaje significativo y aprendizaje cooperativo. Fundamentos epistemológicos. El constructivismo se fundamenta en una postura pragmática y racionalista que sostiene que el conocimiento es una construcción activa del sujeto, resultado de la interacción entre sus estructuras previas, el contexto social y cultural y las experiencias vividas. Definición del aprendizaje. Desde el constructivismo, el aprendizaje se define como un cambio en los significados construidos a partir de la experiencia, que implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su estructura cognitiva. El aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, sino que el sujeto que aprende relaciona la nueva información con sus conocimientos previos para transformarla y utilizarla conforme a sus necesidades. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información se relaciona de manera sustantiva y no arbitraria con los conocimientos previos del estudiante. Condiciones para el aprendizaje significativo. Significatividad lógica. El material debe ser potencialmente relacionable.
Significatividad psicológica. El estudiante debe poseer conocimientos previos relevantes. Disposición del estudiante. Voluntad y motivación para relacionar. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una modalidad de enseñanza que organiza a los estudiantes en grupos pequeños para trabajar juntos en el logro de metas compartidas. Características del aprendizaje cooperativo. Interdependencia positiva entre los miembros. Responsabilidad individual. Interacción promotora cara a cara. Habilidades interpersonales y de grupo. Procesamiento grupal de la experiencia. Enseñanza-aprendizaje desde el constructivismo. Características del proceso. El aprendizaje se produce de adentro hacia afuera. Se privilegia el proceso y la construcción de significados. La enseñanza parte de los conocimientos previos y las experiencias. El aprendizaje es social, cooperativo y contextualizado. Estrategias de enseñanza constructivista. Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje por indagación y descubrimiento. Aprendizaje colaborativo. Andamiaje. Enseñanza situada y auténtica. Proyectos de investigación. Rol del docente y del estudiante. Rol del docente. Facilitador y mediador del aprendizaje. Crea situaciones de aprendizaje desafiantes. Promueve el conflicto cognitivo. Ofrece andamiaje. Coordina actividades colaborativas y acompaña el proceso de construcción. Rol del estudiante. Protagonista activo y constructor de su conocimiento. Aporta sus experiencias y conocimientos previos, participa en actividades colaborativas, asume responsabilidad en su aprendizaje. El recorrido por las tres perspectivas teóricas del aprendizaje nos permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales para la práctica del psicólogo educativo. Primera conclusión: diversidad de miradas, un mismo objeto. Cada perspectiva ofrece una aproximación válida al fenómeno del aprendizaje, destacando aspectos diferentes pero complementarios. El conductivismo pone el foco en la conducta observable y el ambiente. El cognitivismo en los procesos mentales internos y el constructivismo en la construcción activa de significados en contexto. Segunda conclusión: implicaciones prácticas diferenciadas. Cada enfoque orienta la intervención psicopedagógica de manera distinta. El psicólogo educativo debe saber cuándo y cómo aplicar cada perspectiva según el contexto, los objetivos y las características de los estudiantes. Tercera conclusión: complementariedad más que exclusión. En la práctica educativa, estas perspectivas no son excluyentes. Un psicólogo educativo competente puede integrar aportes de las tres corrientes para diseñar intervenciones más completas y ajustadas a las necesidades específicas de los estudiantes. Cuarta conclusión: relevancia para el rol del psicólogo educativo. El dominio de estas teorías permite comprender las dificultades de aprendizaje desde múltiples ángulos, facilita la comunicación y colaboración con docentes de diferentes marcos referenciales
orientan el diseño de evaluaciones psicopedagógicas más comprensivas, fundamenta la selección de estrategias de intervención más efectivas. Quinta, en conclusión, hacia una práctica reflexiva. El psicólogo educativo debe mantener una actitud crítica y reflexiva, reconociendo que ninguna teoría es completa por sí misma y que la realidad educativa exige flexibilidad y adaptación constante.